Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, ya después de 7 años en el aire, Prevención TV. Vamos a seguir en el día de hoy la tónica de los últimos programas. ¿Cuál ha sido la tónica de los últimos programas? Bueno, se acerca el verano, medidas a tomar, medidas que nosotros como individuos queremos para estar mejor y medidas que uno como médico debe aconsejar para evitar problemas. El programa de hoy vamos a estar referido justamente a un problema. Ese problema es el golpe de calor. La idea es que sepan qué es y fundamentalmente cómo evitarlo, más que tener que pensar en cómo tratarlo. Así que luego de un breve corte, damos comienzo al programa. Bueno, tal cual lo planteamos en el primer bloque, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo porque se viene un verano bastante tórrido en cuanto a temperaturas. Se fue el Niño, que era muy lluvioso, y ahora viene demasiado calor con la Niña. Y más seco. Y más seco. Por lo tanto, vamos a padecer temperaturas muy elevadas y las temperaturas elevadas van de la mano del tema que nos convoca hoy, que es el golpe de calor. Primero vamos a definirlo, Fernando, ¿qué es un golpe de calor y qué otras denominaciones tiene el golpe de calor y en qué consiste? El golpe de calor también se lo conoce como shock térmico. Golpe de calor o shock térmico porque lo primero que ustedes tienen que saber es simplemente que sube la temperatura de nuestro cuerpo. Y sube normalmente, cuando hablamos de golpe de calor, más allá de los 40 grados. Para que ustedes tengan una idea, nuestro cuerpo trabaja o se regula normalmente con 37 grados, 36 grados, 8. Esa es la temperatura corporal habitual. Cuando ocurre lo que dijo Fernando, y las temperaturas se elevan por encima de esos valores y llegan por ahí a veces a 40 o más, sucede lo que... Para que tengan una idea de lo que dice Javier, todos hemos tenido hijos cuyas temperaturas pueden llegar a subir a 41, 42 grados, después bajar en el medio de cuadros infecciosos, pero en el medio de un golpe de calor, si mi temperatura sube a 41, 42 grados, estoy en peligro grave, y si llega a 44, lo más probable es que el cerebro ya no tenga retorno. Entonces, no es un tema menor, simple, sí. Sobre todo porque no está subiendo en el marco de un cuadro infeccioso, sino que está subiendo en el marco de una temperatura ambiental muy importante, que por lo tanto yo no voy a controlar como un cuadro infeccioso y que trae sus consecuencias. Uno piensa por ahí en el golpe de calor cuando ve a un paciente mayor que está medio mareado, uno lo ve deshidratado, la lengua seca, pero tengan presente eso, uno está viendo una serie de síntomas o signos, pero el problema está en realidad adentro de ese individuo y es la temperatura muy alta, muy alta. Tanto de que tengan una idea que el hecho de bajar la temperatura de 40 grados a 39, nada más que 1 grado, en esa situación baja la mortalidad de un 70% a un 11%. Con ese solo dato, que por ahí es útil para un médico y no para ustedes, tengan idea de lo que 1 grado de diferencia puede llegar a significar. Ahora, ¿cómo debo bajar esa temperatura? Una cosa muy importante, no deben recurrir a antitérmicos. No, eso para nada, sino medidas físicas. Una ducha bien fría, hielo inclusive en el cuerpo y fundamentalmente el tema de la hidratación. ¿Por qué es una enfermedad que puede ser hasta mortal? Porque el cuerpo se deshidrata con tanta temperatura y muchos órganos dejan de funcionar, entre ellos el riñón. Entonces, una de las cosas que nos tiene que llamar la atención, aparte de tener un cuadro febril, tener la piel seca, es que el paciente no está orinando. Entonces, una de las primeras signos de alarma es ese, que el paciente no está orinando, por lo tanto está con una deshidratación profunda. No va a sentir, por ahí no siente sed, la piel está seca, puede estar rubicunda, afecta dos extremos de la vida, aunque cualquiera lo puede padecer, pero los chicos son más vulnerables y los adultos mayores también son más vulnerables. Hay una característica, ambos grupos tienen una gran cantidad de líquido corporal en su composición, por lo tanto son muchísimo más vulnerables a la deshidratación que genera esta entidad. Tengan presente algo, ¿no? Es decir, uno puede decir, ¿y qué es lo que falla? Que en esa situación el cuerpo no puede hacer lo que hace habitualmente, que es regular la propia temperatura. Claro. Es decir, nosotros tenemos la temperatura que tenemos porque tenemos a nivel cerebral una estructura
que se llama hipotálamo, a partir de la cual regulamos la temperatura corporal. Cuando uno está en el medio de esto, un shock térmico, golpe de calor, shock de calor, como quieran llamarlo, el cuerpo ha perdido esa capacidad de regular la temperatura y entonces uno debe devolvérsela. Tengan presente que uno puede llegar al golpe de calor por diferentes circunstancias. Javier, y les cuento esto porque un golpe de calor en un anciano seguramente es distinto de un tipo joven. ¿En qué? En que un anciano va a dejar de transpirar y un individuo joven todavía lo va a seguir haciendo. La transpiración es en definitiva un método regulatorio que tiene el cuerpo para que liberemos ese calor. Entonces, ustedes se van a encontrar en principio con un individuo de cierta edad, un individuo cuya piel va a estar seca, un individuo que todavía puede tener sed o ya no tenerla, pero un individuo que va a tener una temperatura elevada si tocamos esa piel y no va a estar transpirando. Una lengua muy seca, unas mucosas, uno les toca las mucosas y están absolutamente secas. La lengua es como una especie de rallador, seca absolutamente. Entonces, eso sumado y después hay otros síntomas que uno puede detectar, que por ejemplo puede ser en este caso la hipotensión arterial, o sea, el paciente se hipotensa por la gran deshidratación que tiene, entonces están con valores muy bajos, hasta puede desmayarse, hacer un síncope por efecto del golpe de calor. Y previo a lo cual ustedes pueden notar incluso una cierta coordinación leve, pueden encontrar trastornos de personalidad también leves, se van a encontrar con un individuo que ya pasó la etapa en la que podía tener sed, seguramente ya no la tiene, y además de eso tampoco va a tener, digamos, apetito, va a tener una sensación así como, incluso puede tener sensación nauseosa o hasta vomitar, lo cual va a contribuir todavía más el tema de la deshidratación. Al cuadro de deshidratación. Pero bueno, estamos hablando por ahí de uno de los grupos más vulnerables, o empezamos hablando de gente mayor, en determinadas condiciones o determinados síntomas que conocemos todos. Pero no es el único grupo. Un primer grupo al que hay que prestarle, hay dos grupos o tres más a los que hay que prestarle mucha atención. Un primer grupo es los chicos, menos de un año o dos, que son particularmente vulnerables por algo. El cuerpo todavía no está lo suficientemente maduro para que ellos por sí solos puedan regular la temperatura. Entonces es un grupo poblacional al que hay que prestarle especial atención. Un segundo grupo poblacional viene a ser la misma infancia, sobre todo, aunque sean un poco mayores, chicos de hasta 5 o 6 años, primero porque no necesariamente van a seguir, si no estamos encima, todas las directivas que haya que seguir en cuanto a hidratación, pero segundo, es gente más, por una cuestión de edad, más proclive a correr, más proclive por lo tanto a deshidratarse y por lo tanto también hay que estar más encima de este grupo. Y un tercer grupo muy importante y no despreciable en nuestros días es toda aquella gente joven que sale a correr, caminar, saltar o practicar cualquier tipo de ejercicio en los horarios, y ejercicio intenso, en los horarios menos adecuados. No en una cuestión de edad, están exentos de vivir esto. Entonces, hay diferencias, como decíamos, por el golpe de calor va a llegar exactamente igual, lo que nos puede confundir es que este individuo va a estar transpirando, en cambio un individuo mayor no. Pero a los fines prácticos, las consecuencias finales son exactamente las mismas. Y tienen que tener algo en cuenta. El golpe de calor puedo tenerlo ahora, con 40 grados. Como puedo tenerlo después de varios días de 40 grados con una temperatura un poco menor. Es decir, lo que cuenta es la exposición, que puede ser más o menos prolongada en función de la resistencia al calor que tenga el sujeto en cuestión. Por ahí en los noticieros vemos las alertas amarillas, rojas y demás, que tienen que ver con la temperatura. Eso es cuando la temperatura no desciende de determinados niveles, ni a la noche, y mantiene un nivel de 23, 24, 25 grados y de ahí crece, entonces ahí es donde más predispuesto está estos grupos que hablamos de vulnerables. En el caso de los chicos de 1 año, 2 años, como dijo Fernando, la hidratación de esos chicos depende muchas veces de la mama, o sea, del amamantamiento. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo, los chicos tienen que recibir mayor amamantamiento por parte de las madres, que es la forma de hidratarlos.
Otra cosa importante para ese grupo de pacientes y para cualquier grupo de pacientes es la vestimenta. Tiene que tener una vestimenta adecuada, no arroparlos demasiado y en general lo que uno recomienda es una ropa de características claras, blancas, que repele más los efectos del sol que la ropa oscura que es más receptiva. Y acá nos están haciendo señas. Frenamos acá y seguimos. Luego bueno, un breve corte. Tras un breve corte, no toque el control remoto porque es un tema muy importante, muy frecuente y de total y absoluta actualidad en estos días. Así que en una breve pausa y enseguida volvemos con Prevención TV. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, hablamos de los grupos de riesgo. Quería agregar dos o tres cositas. Uno, a los chicos no hay que esperar que les pidan agua, hay que dárselas. Claro. Es decir, si uno espera que el chico pida agua, probablemente vamos a empezar a correr el problema desde atrás. Segundo, te dejo hablar a vos que estas cosas te gustan. Mantenerlos frescos. No, pero te iba a hacer una pregunta puntual. Los chicos adentro del auto. Ah, bueno, ese es un tema muy importante porque no lo tenemos en cuenta y por ahí dejamos a un chico 10 minutos en un auto, con 10 minutos solamente en un auto cerrado puede tener un golpe de calor ese chico. Por ahí para ilustrarlo, eso, hablame de las temperaturas. Porque las temperaturas que puede tener un auto, con una temperatura exterior de 20 grados, pueden llegar a los 50 y 60 grados adentro del auto, si no dejamos ninguna ventanilla ventilándose. Y por otro lado, algunos elementos del auto, en exposición con el sol, pueden llegar a 80 grados. O sea que también le pueden provocar quemaduras al tocarlos, estar en contacto con esas superficies que están a 80 grados, pueden generarle... así que es un tema para no descuidarlo.
y que muchas veces cometemos el error. Si el chico se queda solo en el auto, primero que no se debe quedar solo, porque es una barbaridad. Lo mismo que el tema de las piletas, que vamos, después eso te lo dejo para vos, que es otro descuido de los adultos, el tema de las piletas. Tiene que estar con las ventanillas bajas para que corra aire, bajarle la temperatura al auto y en lo posible evitar esas circunstancias. O sea, llevarse el chico con ustedes, no dejarlos en el auto y tomar nosotros la precaución cuando subimos al auto, antes de darle arranque, bajar las ventanillas para que haya cierta oxigenación y aireación y luego colocar el aire acondicionado. Por más que parezca... Porque si no, el aire acondicionado va a largar sustancias tóxicas que se generaron por el exceso de calor adentro del habitáculo. Entonces, eso que nosotros vamos a inspirar es tóxico o nocivo y también nos favorece la aparición de un golpe de calor. Puede parecer una barbaridad, pero justamente cualquiera de ustedes que maneje automóvil sabe muy bien que si quedó 3 o 4 horas al sol, ingresan, van a poner el auto en marcha, ponen las manos en el volante literalmente por un rato quema. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, es una causa de deshidratación y de golpe de calor en un chico, uno por ahí es una tontería más frecuente de lo que ustedes creen, y en realidad parte todo de un descuido, porque no estamos hablando de que el chico esté en una exposición al sol, sino que lo hemos dejado nosotros ahí, y es una causa perfectamente evitable de problemas. Porque si se puede evitar, entonces no es un accidente. Habla del tema de las piletas, Fer, porque eso es importante también. Bueno, nos hemos sorprendido un poquito de tema, pero sí, las estadísticas de causa de muerte en los chicos. Y se sorprenderían si dentro de las 5 primeras causas están los accidentes domésticos. Y dentro de los accidentes domésticos en esta altura del año son las piletas. La primera medida de precaución no es poner una mallita alrededor de la pileta, no es ponerle flotadores, que por ahí el chico se da vuelta, el flotador muy lindo pero la cabeza quedó bajo del agua, sino que la única precaución lógica es tener un adulto al lado y un adulto que es responsable, porque si estamos todos mirándolo, en algún momento no lo está mirando nadie y así termina la historia. Ayer o anteayer hubo alguien que perdió 2 hijos en una pileta en el interior del país por una cosa de estas. Entonces uno dice, bueno, de vuelta, si se puede prevenir, entonces deja de ser un accidente. Pero después de esta breve digresión, porque por ahí para hablar de accidentes en el hogar sería mejor traer un pediatra. Sí. Pero el punto es, Javier dijo algo puntual en el bloque anterior, no demos antitérmicos. Es cierto, no funcionan, la causa de esto no es un aumento de temperatura como en el caso de una infección, los antitérmicos acá no corren. La otra cosa sería cómo hidratar, o qué dar, o qué no dar, si yo quiero hidratar a alguien. O cómo hidratarse, previniendo el golpe de calor. ¿Qué bebidas debemos usar y cuáles bebidas no debemos usar? Correcto. Por ejemplo, los jugos de frutas son una muy buena y excelente hidratación. Que no es lo mismo que decir bebidas azucaradas. Azucaradas no. Estamos hablando de jugos naturales. Otra bebida que está absolutamente prohibida es el alcohol, en cualquier forma, sobre todo la cerveza. Decir, bueno, me tomo una cervecita fría y con eso, no. Nada de alcohol, agua, jugos, frutas, eso es lo que debemos consumir. Comidas livianas también, Y en el caso de los chicos, bañarlos frecuentemente. Los adultos mayores también hay que bañarlos, hay que prevenir el golpe de calor, es decir, cambiándole físicamente la temperatura corporal, es decir, hay que ir regulando la temperatura, ir bajando la temperatura del agua para lograr que el cuerpo baje algún grado de temperatura, o si no usar paños fríos o hielo en algunos casos puntuales, métodos físicos para bajar la temperatura y fundamentalmente el tema de la hidratación, eso es clave y fundamental. ¿Cuándo lo hidrato? Hasta que empiece a orinar el paciente, esa va a ser nuestra premisa. Eso lo decimos infinidad de veces para otras cosas, nosotros recomendamos siempre el tema de la hidratación, ¿por qué? Porque me hidrata la piel, me hidrata, fundamentalmente me hidrata el cerebro que necesita de fuente de hidratación, el cuerpo, los órganos y fundamentalmente el riñón. El riñón trabaja en función de la oferta. Cuanto más líquido yo le doy,
mejor funciona. Cuando lo privo del líquido, el riñón automáticamente se paraliza y deja de funcionar. Si yo recupero la hidratación del riñón, voy a ver que el paciente comienza a orinar y eso es un aliciente de que estamos en parte saliendo ya del problema, ¿no? El riñón es muy importante en ese sentido. Las bebidas alcohólicas no sirven porque uno diría, bueno, sí, no voy a tomar un whisky, estamos de acuerdo. Incluso si lo piensan detenidamente, en muchos lugares el whisky se usa para entrar en calor. Claro. Si ustedes visitan la Patagonia Argentina, se van a encontrar con sorpresas de eso. Uno hace una travesía sobre el glaciar Perito Moreno, ¿y qué le dan arriba del glaciar? Un whisky, para entrar en calor. ¿Qué es lo que hace el alcohol en general? Anula un mecanismo de nuestro cuerpo de conservación del líquido. Actúa sobre una hormona especial que evita que orinemos cuando no es necesario orinar. El alcohol anula eso y nos deshidrata, haciéndonos orinar más de la cuenta. Entonces, ninguna bebida alcohólica funciona. Tampoco es bueno, aunque creo que a nadie se le ocurriría, tomar cualquier bebida que contenga cafeína. Ni la cafeína, ni el alcohol, ni las bebidas azucaradas están permitidas. Cafeína tiene las gaseosas cola. Correcto. Por lo tanto, aunque sean light, tampoco deben consumirla porque tiene cafeína, obviamente. Correcto. El otro punto, alguien le dice soda. ¿Se puede tomar soda? Sí, soda se puede tomar. La soda, después de todo, no es más que agua, y el hecho de las burbujas, incluso para gente que está habituada, provoca una cierta sensación de saciedad, con lo cual necesariamente si uno usa soda va a comer seguramente más liviano. El tema de la dieta liviana es muy importante y en base a incorporar en forma importante el tema de las frutas. Las frutas es una fuente muy importante de fibras y de líquido, de hidratación. Muchas de ellas, llámese el pomelo, las naranjas, los cítricos en general, son muy ricas en líquidos, obviamente, y líquidos que recuperan los electrolitos perdidos fundamentalmente. Lo que nosotros necesitamos es recuperar el equilibrio no solo del agua, sino de los electrolitos perdidos a través de la transpiración en el caso de la gente joven. Lo que está hablando Javier cuando dice electrolito es sales. Sí. Sales dentro del cuerpo como son el sodio, el potasio, el magnesio. Inclusive no estaría mal, si estamos frente a un cuadro bastante grave, de algún vaso con agua, el agregado, si el paciente está hipotenso, de algún poquito de sal, como para rehidratarlo. Nosotros contamos desde el punto de vista terapéutico muchas veces en estos cuadros, cuando llegan a la internación, en esos cuadros, se le colocan a los pacientes unas sales de rehidratación, se llaman, para recuperar todos esos electrolitos o sales que ha perdido a través de este golpe de calor o shock térmico. Fíjense también que muchos pacientes todavía conscientes, hablando de esto de las sales, se quejan, entre otras cosas, de calambres. ¿Por qué se quejan de calambres? ¿Por deshidratación y nada más? No, porque aparte de la deshidratación han perdido potasio, han perdido magnesio y entonces sienten calambres, y calambres muy dolorosos. Bueno, ya se nos fue el programa, ya está. Pero sí, te iba a plantear un breve repaso, pero no hay tiempo. No tenemos más tiempo para seguir hablando. Bueno, tomen conciencia de eso, hidrátense bien, báñense, dense una duchita, mantengan un gorro si van a salir y estar a la intemperie. Vestimenta clara, busquen horarios si quieren hacer actividad física. No es que no la pueden hacer, pero deben buscar los horarios en los cuales el sol esté mucho más bajo o prácticamente que no haya sol para poder seguir haciendo actividad física de lo más seguro posible. Ventilar bien la casa, tratar de que no entre el sol a través de las ventanas. El aire acondicionado me puede climatizar el ambiente, sirve, los ventiladores sirven en un ambiente oscuro, adentro de la casa, tratar de que esté lo más fresca posible la casa, justamente tratando de evitar este evento. Bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de una nueva emisión del ciclo. Esperamos que les haya gustado. Les agradecemos la fidelidad, el seguir ahí ustedes y nuestros sponsors también. Y como ya saben, cualquier duda que tengan a través de las redes sociales, respondemos las preguntas que ustedes tengan. Bueno, se acerca la fiesta de fin de año. Esperemos tener unas fiestas en paz y con tranquilidad. Creo que los argentinos nos merecemos tener un fin de año tranquilo, así que
tratemos de ser tolerantes, de pasar unas fiestas tranquilas y en paz. Después vamos a hablar el próximo programa, todavía no estamos en fecha del 23 y el 24, así que les deseamos a todos que tengan una muy felicidades en estas nuevas fiestas y un próspero año nuevo. Y nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.